Un pilote es un cilindro largo de material fuerte como el concreto que se empuja hacia el suelo para actuar como un soporte para las estructuras construidas sobre él. Es prácticamente una de las cimentaciones más potentes que existe, pero ¿en qué casos se utilizan? Es de lo que vamos a hablar en este video. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y esto es Planos Constructivos. Para los que son nuevos en este canal, bueno, pues aquí hablamos de construcción, albañilería, cimentaciones y bueno, parte de las cimentaciones son los pilotes. Y los pilotes se usan en las siguientes situaciones. Cuando hay una capa de tierra débil en la superficie y esta capa no puede soportar el peso del edificio, por lo que las cargas tienen que pasar debajo de esta capa y transferirse a la capa del suelo o roca más fuerte que se encuentra debajo de la capa débil. Cuando un edificio tiene cargas concentradas muy pesadas, como en una estructura de gran altura, un puente o un tanque de agua, o cuando los cimientos de pilotes son capaces de soportar cargas mayores que los cimientos más usuales, como zapatas o losas de cimentación. Todo esto es una de las funciones de los pilotes. Se las pueden ver, por ejemplo, en los edificios de Dubái, donde es prácticamente pura arena y tienen que recurrir al uso de este tipo de cimentaciones. Ahora, existen diferentes órdenes. Está la cimentación rígida de primer orden y bueno, el extremo inferior del pilote descansa sobre una capa de suelo o roca especialmente fuerte. Así la carga del edificio se transfiere a la capa fuerte. En cierto sentido, este pilote actúa como una columna. El principio clave es que el extremo inferior descansa sobre la superficie, que es la intersección de una capa débil y fuerte. Por lo tanto, la carga pasa por ello, la capa débil se transfiere con seguridad a la capa fuerte. Ahora, también existen de cimentación rígida de segundo orden. Este pilote trabaja en un principio diferente. Transfiere la carga del edificio al suelo a través de la altura completa del pilote por fricción. En otras palabras, toda la superficie del pilote, que es de forma cilíndrica, funciona para transferir las fuerzas al suelo. Para visualizar cómo funciona esto, imagina que empujas una varilla de metal sólido dentro de un envase con helado. Una vez que lo has empujado, es lo suficientemente fuerte como para soportar cierta carga. Cuando mayor es la profundidad de la inserción en el helado, más carga puede soportar. Esto es muy similar a cómo funciona un pilote de fricción, porque la cantidad de carga se puede soportar. El pilote es directamente proporcional también a su longitud. Y existe un tercer tipo de cimentación por pilotes, que es la cimentación flotante. Es cuando el terreno de donde se construye posee el estrato a gran profundidad. En este caso, los pilotes están sumergidos en una capa blanda y no apoyan en ningún estrato de terreno firme, por lo que la carga se transmite al terreno, lo hace únicamente por efecto de rozamiento del fuste del pilote. Y se calcula la longitud del pilote en función a su resistencia. En forma empírica sabemos que los pilotes cuya longitud es menor que la anchura de obra no pueden soportar su carga. ¿De qué material se fabrican estos pilotes? Bueno, pues pueden ser de madera, concreto o acero. En la construcción tradicional se usaron pilotes de madera para sostener edificios en áreas con suelo débil. Los pilotes de concreto se fabrican, es decir, se hacen a nivel de suelo y luego se hincan en el suelo mediante martilleo. Los pilotes de acero también se pueden hincar al suelo. Estos pueden soportar cargas muy pesadas y ahorrar tiempo durante su ejecución, ya que se elimina el proceso de fundición del pilote, no se le da una capa protectora al acero, ya que durante la conducción esto sería raspado por el suelo en áreas con suelo corrosivo, y se deben usar pilotes de concreto. Como las bases de pilotes llevan mucha carga, deben diseñarse con mucho cuidado. Un buen ingeniero estudiará el suelo donde se colocan los pilotes para asegurarse de que el suelo no esté sobrecargado más allá
de su capacidad de carga. Ahora, cada pilote tiene una zona de influencia en el suelo a su alrededor. Se debe tener cuidado para espaciar los pilotes lo suficiente para que las cargas se distribuyan uniformemente sobre todo el bulbo de suelo que las transporta y no concentrarse en unas pocas áreas. Estos, pues, ¿cómo se distribuyen? Vas a decir, ¿no? Los pilotos pueden ser colados in situ o prefabricados. Y bueno, los pilotes producidos in situ se realizan de los siguientes pasos. Se martilla un tubo de acero de pared delgada en el suelo y se elimina toda la tierra que queda dentro del tubo. Se baja una jaula de refuerzo de acero, o sea, literal como si estuvieras colando la columna, y se echa el pilote vertiendo el concreto en el tubo. Literal lo que vas a hacer es un agujero y bueno, sacas toda la tierra, metes el armado y ya después los cuelas, ¿no? El tubo de acero de paredes delgadas se denomina carcasa y esto no solo sirve para formar un molde seguro, para que el concreto quede libre de la tierra y residuos. En algunos suelos que son altamente cohesivos, significa que si uno perfora un suelo de 1 metro de ancho por 25 de profundidad, el suelo mantiene la forma del agujero y no se colapsa el agujero cuando tú lo estás colando. Hay que tener nada más esa observación, ¿no? Y si esa tierra está presente en el sitio, entonces no es necesario dejar una carcasa en su lugar. Se puede usar la carcasa para perforar el agujero del pilote, quitarla y luego colocar el pilote en su lugar. Esto te ahorra muchos costos, ya que se puede usar el mismo tubo de revestimiento para perforar orificios para todos los pilotes. Los pilotes prefabricados, esos se moldean primero a nivel de suelo y luego se martillan o clavan en el suelo con un martinete, que es una máquina que mantiene el pilote perfectamente vertical y luego lo golpea contra el suelo hasta colocarlo en su sitio. Su sección suele ser cuadrada y sus dimensiones normalmente son de 30 por 30 centímetros o de 45 por 45. Una vez que se concluye el hincado de los pilotes, sigue el descabezado y encepado. Esto quiere decir que los pilotes no se descabezan por ello, siempre se elimina el concreto de baja calidad que queda en la parte superior y así quedan las armaduras al descubierto que se entrelazan con este encepado. Ahora, la longitud de la armadura, esta debe permitir que posterior al descabezado queden sobresaliendo del pilote alrededor de 50 centímetros. Las armaduras longitudinales del pilote se empalman por un solape mínimo de 40 centímetros. Estas van soldadas o atadas con alambre en toda su longitud. Si se utilizase cercos a modo de armadura transversal, los cierres se hacen por solape de 8 centímetros como mínimo y van soldados o atados con alambre. No se debe efectuar la hincada con desplazamiento de pilotes o entibar en un área menor a 3 metros alrededor del pilote hasta que el concreto tenga una resistencia mínima de 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto pues obviamente lo ven ustedes en su laboratorio cuando están colando y bueno, pues van y checan qué resistencia tiene el concreto, ¿no? De acuerdo a ensayos previos, posterior al descabezado, los pilotes deben sobresalir del terreno lo suficiente para permitir el empotreamiento del hormigón, 5 centímetros mínimo para el encepado. Y bueno, por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido este video, que sepan en qué casos se deben usar los pilotes, cómo son, qué funciones tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios y a todos los que le dan a la campanita. Nos estamos viendo.